precisamente ya contamos en nuestra sala virtual con la directora de Invipasto, Sandra Bravo, precisamente para dialogar temas de vivienda. Invilla, digamos, subsidios para, de una u otra forma, arreglos de vivienda. Y de todos estos temas vamos a dialogar con ella. Doctora Sandra, bienvenida y gracias por estar en el Contraste Noticias. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, un saludo a usted y a toda la audiencia. Efectivamente, pues desde Invipasto venimos adelantando una serie de acompañamiento para programas y proyectos en materia de vivienda que están dedicados precisamente para que las familias pastuzas puedan acceder, y más ahora en el momento que están cambiando todas las directrices que se están realizando a partir de los programas de vivienda. Está modificándose el programa Mi Casa Ya, y no tenemos que ser pues ajenos a esos cambios que ha realizado el gobierno nacional para poder vincularnos y garantizar que las familias pastuzas pues puedan seguir accediendo a esos procesos en la compra de vivienda o en el mejoramiento de vivienda. Es Invilla, muchos se preguntan de qué se trata, cómo puedo acceder a los diferentes programas que hoy tiene Invipasto. Bueno, Invilla lo creamos desde el año 2021, es una iniciativa de la administración municipal en cabeza del señor alcalde Germán Chamorro de la Rosa. Tenemos una voluntad. Cuando llegó pandemia, el sector de la construcción, el sector de la compra de vivienda, pues se miró bastante afectada, y más del 60% de la materia prima, o más bien de la equilibrio económico de la ciudad de Pasto, pues está desarrollada en el punto de la construcción. Entonces, ¿qué se implementó? Se implementaron programas para poder ayudar a las familias a que puedan acceder a vivienda. Entonces creamos este subsidio, que es un subsidio complementario. ¿Qué significa complementario? El decreto 1077, que es el que rige toda la materia de vivienda, pues nos ha permitido generar una complementariedad de subsidios. ¿Cómo se une? Entonces se une la caja de compensación familiar, se unen los subsidios de nivel nacional como Mi Casa Ya, como la tasa que les dan el subsidio a la tasa de interés, y aquí se crea Invilla. Entonces, cuando creamos Invilla, generamos una ayuda para que en esa gran bolsa de apoyos, tanto nacionales, territoriales, de la Caja de Compensación Nacional, entre también la alcaldía municipal y empieza a coadyuvar en ese proceso. Es así como empezamos con unas convocatorias, hemos socializado Invilla en parques, plazas, hemos participado en diferentes ferias que nos han invitado como Camacol, hemos visitado a la empresa privada, hemos visitado a la empresa pública, hemos estado en una etapa de socialización para que las personas conozcan este subsidio. Pero más importante aún, a veces nos preguntaron, y en este proceso de creación de nuestro subsidio Invilla nos dijeron: oiga, pero es que en Pasto solo tengo yo vivienda de interés social tipo apartamento, no consigo una casa que cumpla mis expectativas de vivienda, porque tengo una familia bastante grande, porque estoy acostumbrada a vivir en una casa y no quiero pasarme un apartamento. Entonces transformamos también el subsidio para que no solamente sirviera para la compra de vivienda nueva, sino para que sirviera también para la compra de vivienda usada. Entonces sale Invilla Usado, donde también empezamos a apoyar a las familias que estén comprando vivienda de interés social, porque si usted va y visita en los barrios más tradicionales del municipio de Pasto, pues conseguimos todavía viviendas que no superan los topes BIS. Entonces la familia pregunta: ¿cuál es el tope BIS? 135 salarios mínimos. Con el salario mínimo que tenemos ahorita nos da alrededor de 156 millones de pesos. Entonces, si yo compro una vivienda nueva o una vivienda usada que esté en ese rango, puedo acceder al subsidio Invilla, y así es como hemos realizado a través de estos 3 años de desarrollo una inversión de más de 2.000 millones de pesos, donde se ha apoyado a las familias para que puedan acceder a este proceso de vivienda. En este momento pues estamos en un periodo de transformación, sabemos que la dinámica de la construcción va a tener un efecto no sabemos si a largo plazo sea positivo, pero en este momento pues está viendo afectado el acceso a los subsidios por el cambio de los requisitos. Entonces me gustaría poderle socializar a la comunidad en general un decreto que salió este 4 de abril,
donde el gobierno nacional ya establece y modifica el decreto 1077, donde nos explica cuáles van a ser los requisitos para acceder a Mi Casa Ya. Este no solamente va a aplicar para Mi Casa Ya, sino que va a tener una repercusión en estos subsidios de tipo territorial, en ese nuevo orden de ideas también para Envilla. Entonces, ¿cuál es el ideal y lo que ha explicado la ministra? El SISBEN 4 es una plataforma o es un mecanismo que debería tener el nivel de vulnerabilidad de todas las familias de Colombia, ¿sí? Normalmente, y tenemos una ideología que se ha sembrado, y es que los subsidios o el SISBEN solo sirve para el tema de salud, ¿sí? Para tener medicina subsidiada. Y entonces las personas que laboran con 1 o 2 salarios mínimos no están censadas porque no necesitan acceder a ese tipo de beneficios. Pero ese es el único mecanismo que tiene el Departamento Nacional para que puedan verificar cuántas familias se encuentran en condición de vulnerabilidad, porque el hecho de tener un salario mínimo no significa que no sean vulnerables. Entonces se le agrega a estos programas como Mi Casa Ya este nuevo requisito. ¿Cuál es el reto para las administraciones municipales y lo que se está intentando generar en transición con Camacol, que está liderando también este proceso? Y es que las familias que ya habían comprado, estamos hablando de más de 3.000 viviendas que ya estaban vendidas, y que las familias no tenían SISBEN, porque antes eran ganar de un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos. Ahora nos cambia, entonces decimos que podemos acceder a Mi Casa Ya si tenemos desde el A1 hasta el C8, podemos acceder a 30 salarios mínimos. ¿Eso cuánto equivale? 34.800.000 pesos como subsidio para adquisición de vivienda. Y si tenemos de C9 a D20, tendríamos 20 salarios mínimos, que son 23.200.000 pesos. Entonces, en este proceso de transición, pues obviamente se van a ver un poco truncados, y es donde la administración municipal está interviniendo a través de la Secretaría General y el SISBEN para que podamos realizar una transición que no afecte sobre todo a las familias que ya han realizado ese proceso de compras, o que ya han adelantado ese proceso de compra y que no están en este momento censadas, porque también podemos saber que el censo pues tiene un procedimiento y que toma unos tiempos determinados, y se puede perder ya ese cierre financiero. Y entonces yo le digo a la familia, mire, tiene que pagar esos 34 millones que tenía de subsidio, pues la familia ya no va a tener la capacidad financiera para poder lograrlo. En ese orden de ideas, pues estamos trabajando en conjunto. Nosotros vamos a participar en el foro académico de Camacol precisamente para no solamente seguir socializando nuestro subsidio, que es una ayuda para la compra de vivienda para las familias, sino que también cómo podemos articularnos con las empresas o personas naturales que se dediquen a la construcción de vivienda de interés social para poder hacer esta transición de la manera que menos afecte tanto a la ciudadanía como a estos procesos de vivienda. Ahora, hablando precisamente de esos cambios que están presentándose o que está exigiendo el gobierno nacional para la entrega de estos subsidios, Camacol ha dicho a nivel nacional que son alrededor de 52.000 personas o familias las que se les va a negar el subsidio en el tema de Mi Casa Ya. Ustedes hablan de que están solicitando una especie de transición hasta que salen de un sistema a entrar a otro. La pregunta es, ¿ya hay respuesta? ¿Ya sabemos qué va a pasar? ¿Ya sabemos que los que están accediendo a este subsidio se les va a respetar, o aún no hay una respuesta? Bueno, con este decreto ya se cambia. A partir de la firma del decreto, que es el 4 de abril, el decreto 490, ya cambia la metodología para acceder a subsidios. Entonces, las familias que estaban en habilitado pero todavía no tenían la resolución de adjudicación ya tienen que tener este SISBEN, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la articulación, como les informaba,
con las administraciones municipales, porque finalmente la carga va hacia la administración municipal, que es quien realiza el proceso de censo y quien realiza y que tiene las oficinas de SISBEN a su cargo. Entonces ahí es donde nosotros estamos intentando intervenir de tal manera que no se vean afectadas y que se agilice y se priorice a estas familias que ya vienen en un proceso de adquisición de vivienda, que ya estaban habilitadas para el subsidio y que a partir del 4 de abril pues ya tienen que tener un SISBEN hasta D20 para poder acceder y para revisar el monto. Ahora bien, depende también de esa encuesta SISBEN cuál va a ser el monto que se le va a adjudicar a la familia, porque antes hablábamos entre 1 y 2 salarios mínimos, los 30 salarios mínimos. Ahora es de A1 a C8, esos 30 salarios mínimos. Esto, si bien es un periodo de transición que afecta, sí genera un tema de priorización a las familias verdaderamente vulnerables, porque cuando una persona es totalmente independiente con una declaración juramentada de recepción de subsidios, decían yo recibo un salario mínimo, pues inmediatamente podían acceder al subsidio más alto, mientras que ahora con el SISBEN pues ya hay una entidad territorial que está verificando en unas visitas donde en realidad existe esa vulnerabilidad y se puede llegar a las familias que en realidad lo necesitan. Si bien la transición va a ser un poco fuerte, va a generar una mayor equidad al momento de llegar a las familias más necesitadas. El llamado que le hicimos a la ministra que estuvo hace unas semanas en la ciudad de Pasto fue que continuemos con esos procesos de lograr que las familias empiecen a tener un acercamiento con las entidades bancarias, porque es que en la ciudad de Pasto, y es muy claro y creo que en muchos territorios están igual, las familias vulnerables son independientes, o sea, ganan menos o hasta un salario mínimo, pero nunca han tenido un contacto con un banco. Entonces yo aplico a todos los subsidios, pero cuando voy al banco me dicen yo no le voy a prestar porque estamos pidiendo un crédito de 80, 90, 100 millones de pesos sin tener nunca una cuenta bancaria. Entonces el programa como el de Semillero de Propietarios, que en este momento se encuentra suspendido, generaba ese acercamiento a esos ahorros programados. Entonces también hemos hecho desde la administración municipal esa solicitud a tener en cuenta no solamente esta priorización, porque esta priorización que se está desarrollando con esta metodología sí va a ayudar. Sin embargo, cuando ya lleguemos a la etapa del crédito bancario, pues ahí ya se nos van a quedar muchas familias vulnerables. Entonces tenemos que garantizar desde el gobierno nacional y desde las administraciones municipales cómo acercar a las familias a estas entidades bancarias para que empiecen a realizar unos ahorros y que en realidad la entidad sepa que sí se puede acceder a un subsidio familiar de vivienda y que sí se puede acceder a un crédito bancario, que es lo más importante, porque lastimosamente pues la construcción de vivienda ha subido mucho y no es posible ya ni para los gobiernos nacionales ni para las entidades territoriales generar vivienda gratuita como vimos en anteriores administraciones. Entonces hay una necesidad de hacer un empuje, por decirlo de esta manera, entre la familia y las entidades para lograr obtener este sueño de vivienda. Ahora, directora, nos preguntan precisamente, ¿hay un cupo máximo para las personas que puedan acceder a este tipo de programas? ¿Hay cupo que ha determinado el gobierno nacional e Invipasto? Bueno, Invipasto tiene una inversión este año de alrededor de 500 millones de pesos, estamos hablando de 140 cupos aproximadamente. Nosotros los tenemos divididos enfoque de género, tenemos dividido población víctima del conflicto armado y población general. Esto para garantizar que madres cabezas de familia, para que población víctima pueda acceder de manera preferencial a este subsidio. Mientras que el gobierno nacional habla de 100.000 cupos. Aquí hay una disminución porque en los anteriores años hablábamos de 300.000 cupos anuales. ¿Qué pasó? Que lastimosamente, o no lastimosamente porque muchas personas accedieron al subsidio. En el gobierno del expresidente Iván Duque, pues se gastaron los subsidios de la vigencia 2023. O sea, hubo muchas personas que utilizaron los recursos 2023 y que ya accedieron a este subsidio. Y entonces la bolsa que tiene el gobierno nacional
es ya solamente de 100.000 subsidios, pero esto no significa que la cobertura haya disminuido, solamente que como el programa ha sido tan exitoso, pues muchas personas accedieron y generaron unos compromisos de vigencias futuras, y eso es lo que ha informado la ministra a nivel nacional, de que ya están casi cumplidos los cupos, pero desde el año 2022, donde comprometieron vigencias del 2023, pues que lastimosamente para el gobierno no es bueno por el tema de indicadores, pero para la dinámica de las familias sí es bueno, porque se ha generado una compra de vivienda muy grande y que ha superado las expectativas y que va a generar que el gobierno tenga que inyectar muchos más recursos a vivienda. Ahora, hemos empezado a ver titulares de que el boom de la vivienda pasó, de que la construcción y la venta de viviendas nuevas se ha caído en el país. No hablo solo de Pasto, hablo a nivel nacional. Y en Nariño tenemos una particularidad, y es que la construcción está muy afectada, sobre todo en este 2023, por el tema de Rosas y el derrumbe en la vía Panamericana. La pregunta es, este tipo de afectaciones e incrementos que se han dado en la construcción de viviendas en especial, ¿ya está impactando estos subsidios, o estos subsidios se van a mantener pese al valor de la casa? No impactan el subsidio porque los subsidios están reglamentados mediante un decreto. Lo que sí impacta, por ejemplo, en los casos de mejoramiento de vivienda, que es la experiencia que tiene Invipasto, sí impacta es en lo que va a recibir el beneficiario. Nosotros en este momento, desde el mes de enero, pues tenemos suspendidas todas las obras de Invipasto, más de 1.000 millones de pesos en obras de mejoramiento de vivienda por precisamente la alza de los materiales de construcción. Como administración decidimos suspender precisamente por la especulación también a veces de los precios, porque cuando hay demanda, si yo tengo un precio muy alto, tengo el cemento a 50.000 pesos, el bulto, por dar un ejemplo muy fácil, y todas las entidades y todas las empresas constructoras siguen comprando el cemento, pues él se va a mantener, ¿sí? Mientras que la decisión que se tomó fue suspender precisamente hasta que se estabilicen un poco los precios. Ya estamos viendo que hay una estabilización, pero lastimosamente no logró el valor que tenía en el mes de enero, y sabemos pues que el tema de Rosas se va a largo plazo, estamos hablando a 3-5 meses, todavía no hay una información oficial de cuándo exactamente entregan pues ya la vía definitiva. Entonces esto va a generar pues que los precios se sigan manteniendo y tenemos que avanzar. Entonces, a su pregunta, si afecta, le afecta sí al beneficiario del subsidio, no le afecta al constructor porque ellos cobrarán al precio que esté el mercado, y como entidad pues tendremos que hacer un estudio de mercado de los precios, y como esta anualidad pues ya es la última anualidad, es tan corta, estamos a puertas de ley de garantías, que por todo el proceso de elecciones pues tenemos que seguir arrancando con nuestros procesos normales de gestión. Entonces no podemos aplazar convocatorias, no podemos aplazar todas estas dinámicas que tiene normalmente Invipasto, porque en junio pues ya una reunión o una convocatoria pública se puede prestar para proselitismo político, y eso es lo que precisamente queremos evitar. Entonces ya tenemos que reiniciar, ya estamos actualizando los precios y vamos a darle también un aumento al subsidio que estábamos entregando, precisamente para que podamos un poco balancear pues y equilibrar las ejecuciones que se van a realizar, sobre todo para garantizar que las familias pues reciban unos mejoramientos de calidad. El año pasado entregábamos subsidios de mejoramiento de tipo locativo de 9 millones de pesos, este año lo aumentamos a 10 millones de pesos para poder un poco equilibrar sobre todo esas cantidades que se iban a ejecutar y garantizar pues que la calidad de vida de estas familias mejore, para que podamos llegar efectivamente a las necesidades primordiales de estos núcleos familiares. Ya la situación, creo que esta administración ha pasado 3 emergencias, pandemia, estallido social, ahora tenemos lo de la vía, y pese a todo esto pues hemos logrado cumplir nuestros programas sociales, y con la expectativa pues de que haya una inversión mucho más grande por parte del gobierno nacional. La ministra nos dio
una muy buena noticia en la visita con el viceministro que vino la semana pasada, el viceministro de Vivienda. También nos informó que en el mes de mayo ya abrirían convocatorias para municipios de tipo 1 para poder acceder a subsidios de vivienda de tipo de mejoramiento para el sector rural y urbano. Entonces, con esto pues vamos a poder multiplicar los recursos de Invipasto. Seguiremos adelante con las convocatorias para este convenio que se va a adelantar en el mes de mayo o para la ejecución de los recursos propios del instituto. Ahora, eso quiere decir que ya no van a esperar más, van a abrir convocatorias, van a empezar a entregar los subsidios y no hay un riesgo de que esto impacte precisamente en el precio de los productos que sigue siendo elevado. Sí, lastimosamente, pues muchas obras, por ejemplo las de infraestructura vial, siguen suspendidas porque no hay el material, ¿sí? O sea, no tenemos la mezcla asfáltica. Nosotros utilizamos material como cemento, cerámica. Estos materiales pues ya de los precios que estábamos cotizando, que hablábamos de 50,000, 55,000 un bulto de cemento, como le decíamos antes, ya en este momento están en 38,000, entonces ya se ha estabilizado un poco más y es ya el momento de arrancar. Como sabemos, pues nosotros tenemos que cumplir con un plan de desarrollo y no solamente eso, sino pues que tenemos cientos de familias que tienen sus obras suspendidas, tienen sus viviendas en mal estado y que necesitan de manera urgente la intervención y no podemos ser indiferentes a esta situación. Entonces ya arrancamos, la semana pasada estuvimos uniéndonos a una iniciativa muy importante que es una pintica por Juan Hoy, que está encabezada por la doctora Marcela Hernández. Esta iniciativa pues ha generado una intervención interdisciplinaria de todas las entidades y se ha unido Invipasto para que el sector de Juan Hoy Alto pueda acceder también a estos subsidios. Hay una característica especial y es que muchas de las viviendas pues se encuentran en zona de riesgo, entonces hemos hecho un trabajo muy fuerte de verificar cuáles son las viviendas susceptibles a estos programas, porque antes se rechazaba todo el sector. En este momento pues nos dimos la tarea de verificar uno a uno estos predios para que podamos acceder y efectivamente pues ya hicimos la convocatoria. El día de hoy tendremos una reunión con la comunidad para socializarles quiénes han sido beneficiarios de este subsidio y arrancaremos con la ejecución de más de 100 millones de pesos. ¿Cómo hemos logrado que las familias puedan tener una dinámica igual como la veníamos llevando? Incrementando un poco el valor del subsidio, haciendo un esfuerzo mayor por parte de la administración municipal para que tengan los mismos beneficios que cuando los materiales de construcción estaban un poco más bajos en el costo. Perfecto, pues doctora Sandra, le agradecemos mucho su tiempo, vamos a estar pendientes de esas convocatorias y cuando inicie el proceso de entrega de esos subsidios, obviamente ellos claramente se ven afectados por toda la situación que hemos vivido. Doctora Sandra, gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación.